Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar ¿Qué tipo de pretensiones son las más frecuentes en el arbitraje? Organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Con nuestro programa de especialización en arbitraje en contrataciones públicas podrás adquirir sólidos conocimientos de las mejores prácticas arbitrales para resolver un caso en forma ágil, cautelando el debido proceso. Te recordamos que iniciamos nuestro programa de especialización en arbitraje en contrataciones públicas en junio, en nuestra modalidad de clases a distancia en tiempo real. Ahora damos paso al webinar. ¿Qué tipo de pretensiones son las más? Adelante, profesora Fabiola. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer a la Universidad Continental y a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan por compartir este momento, este webinar que tiene por objeto tratar cuáles son las principales pretensiones en arbitraje en contratación pública. Para eso vamos a aterrizar en un caso que nos va a permitir graficar con mayor claridad cómo es que se gatillan estas pretensiones y por qué son frecuentes o no. Y luego, al final de esto, o sea, regresamos a las estadísticas, que es el objeto de la presentación, y finalmente vamos a concluir y les voy a comentar y vamos a compartir, por supuesto, con ustedes, por qué creemos que este diploma en arbitraje de contratación pública tiene un valor agregado, es diferente, qué hace que esto marque una notable diferencia en la formación que ustedes puedan aspirar para hacer o ejercer la función de árbitro. Y empezamos. Quiero compartirles este caso porque este caso es vigente, actual y en boga. Y lo que ocurre es que este decreto legislativo 1486 tiene por objeto reactivar las obras que fueron paralizadas con motivo de la declaratoria de emergencia y el aislamiento social obligatorio, el 15 de marzo de 2020. Ese día se paralizaron todas las obras en el Perú. Y en materia de contratación pública, es decir, solamente hablamos de contrato de obras, no podía pasar una cosa distinta. Y la incertidumbre que había antes de la vigencia de este decreto legislativo eran tales como, durante el periodo de fuerza mayor, ¿es fuerza mayor o no? Y si es fuerza mayor, la entidad podrá argumentar que durante el periodo de fuerza mayor se puede aplicar la excesiva onerosidad de la prestación con el único propósito de resolver el contrato. O de pronto, la entidad podría argumentar que justamente habiendo ocurrido la fuerza mayor, estando prevista en la ley de contrataciones, podría ser causal suficiente para resolver el contrato, es decir, que la obra no puede continuar de ningún modo. Y si la entidad no tuviera esa voluntad de resolver el contrato, ¿me reconocerá la ampliación de plazo y los gastos generales? ¿Y cómo me reconocería la ampliación de plazo? ¿Y cómo demostraría entonces la ruta crítica? Porque me queda claro que el cronograma de obra antes del 15 de marzo no puede ser aplicable en circunstancias actuales. Hoy los obreros tienen que trabajar con un distanciamiento social de 1.5 metros y tiene que haber un aforo del 50% del local donde esté la obra. Naturalmente van a haber rendimientos distintos, y rendimientos distintos significan plazo y costo. Pues bien, este decreto legislativo ordenó bastante bien la casa, digamos, despejó muchísimas incertidumbres, pero hoy no estamos acá para hablar las bondades de este decreto legislativo 1486, sino de aquellas cosas que considero que son alertas importantes que pueden interesarles a ustedes porque pueden ser estos casos que lleguen a sus manos si ustedes deciden ejercer la función arbitral. Y pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa con estas nuevas reglas, este nuevo estándar? Este decreto legislativo te da unas nuevas reglas de juego, un nuevo estándar, es decir, te deja de lado la ley de contratación con el Estado y te dice, estas reglas se aplican de manera excepcional y este es el nuevo estándar. Entonces, reconoce que el contratista puede presentar un plazo, o sea, una solicitud de ampliación de plazo excepcional,
y reconoce también que puede acreditar los costos y los gastos generales. Y hasta aquí va bastante bien ordenado todo. Pero vamos entrando justamente a lo que nos interesa, donde creo que pueden estar las controversias con bastante probabilidad. Y es que el contratista, cuando presenta su solicitud de plazo excepcional, y asumamos que presenta todo el expediente ordenado y completo, es decir, que no va a estar sujeto a penalidades, la entidad tiene tres posiciones. Posición 1 es que no emite, o sea, el contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo dentro de los 15 días calendarios de levantado el estado de emergencia o de que tiene la autorización para reiniciar la obra. Y la entidad tiene 15 días para emitir su pronunciamiento. Si la entidad no emite su pronunciamiento dentro de ese plazo, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista en sus términos. Hasta aquí no hay problema. El segundo escenario, el contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo y la entidad está conforme. La sola declaración de conformidad de la entidad dará por modificado el contrato. Así de simple, no hay formalidades de adendas. Este segundo escenario tampoco nos debería preocupar. El tercer escenario es el escenario que yo quiero compartir con ustedes. En este escenario, el contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo excepcional, con todo su expediente completo y perfecto, no sujeto a penalidad, pero la entidad le dice, mira, tú me has propuesto, y ustedes tienen en pantalla, que tiene el avance de obra, luego tiene el primer impacto de la fuerza mayor, el segundo impacto que es la removilización de personal o equipos, entre otros, y el tercer impacto es justamente la reanudación de la obra, o sea, la obra post-COVID. Y entonces el contratista dice, mira, mi saldo original de obra era de 90, pero yo considero que con los nuevos rendimientos de obra, distanciamiento social de 1.5 metros, el aforo que tiene que haber en obra, ya no puedo el aforo anterior, ahora es el 50% del aforo, y otras consideraciones que considere técnicas e importantes el contratista, ya no necesito 90 días, obviamente, necesito 180. En este caso, la entidad decide y señala, no, no te apruebo 180, te apruebo 120. Y la directiva señala que se ejecutará la decisión de la entidad provisionalmente en sus términos, sin perjuicio que el contratista active el mecanismo de solución de controversias. Y es aquí donde yo me quiero enfocar con ustedes. Esta directiva, considero yo que pudo mejorar las reglas de juego, porque el contratista, si estamos frente a un contratista que sinceramente considera que sus cálculos son los correctos, tiene dos decisiones. Si no ejecuta la orden de la entidad, entonces automáticamente le resuelven el contrato, lo inhabilitan para contratar con el Estado ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado, le ejecutan la carta fianza, asume los costos de transacción de un arbitraje. Opción 1. Opción 2. Ejecuto la obra en los términos que dice la entidad, pero el contratista está realmente convencido que sus cálculos son correctos y entonces me dice que es 120 días, pero yo sé que el día 121 voy a comenzar a tener penalidad por mora. Me va a penalizar el día 121, 122, 123, y obviamente, nuevamente se va a catillar todo el tema que conversamos, que me van a resolver el contrato, que me ejecutan la carta de fianza, que me inhabilitan para contratar con el Estado, y tengo que asumir costos de transacción en el arbitraje. Y si activa el arbitraje, no hay forma que un arbitraje, aun cuando sea mucho más célere que el Poder Judicial, pueda resolverse en un tiempo menor a 6 meses. Sin duda, todo esto en el arbitraje va a demorar probablemente de 6 meses a año y medio. ¿Cuál era nuestra propuesta respecto a este punto? Y aquí quisiera señalar lo siguiente. Todo este dilema, porque si ustedes se van a dar cuenta, se activa la pretensión de resolución de contrato, ejecución de cartas fianzas,
la discusión de mayores gastos generales, porque si tiene menor plazo, naturalmente va a discutir mayores gastos generales. Y aquí, esta situación considero que podría haberse resuelto si nosotros tenemos un enfoque de una negociación bajo un enfoque colaborativo. Y sé que muchos me van a decir, pero trabajar bajo un enfoque colaborativo con entidades del Estado no es algo real, algo que realmente sea tangible y que pueda pasar. Y si esto es así, lo único que nos queda es darle mayores reglas o herramientas al funcionario público para que pueda tener la opción de tomar o no esa decisión. Y lo que yo les propongo acá a la vista es un plazo fijo ajustable. Si el contratista realmente considera que la obra necesita 180 días, pues entonces pactemos por 180 días. Y como nosotros sabemos que el supervisor son los ojos del propietario, es decir, va a dar cuenta si la cuadrilla está completa, si los rendimientos están de acuerdo a lo programado, entonces en obra, en cancha, se verá cuánto realmente necesita la obra. De repente no es ni 180 ni 120 como señala la entidad, de repente es 130, por dar un número. Pero lo importante de ese dato es que es un plazo justo y real para ambas partes y que evita controversias. No ir por ese camino tal cual está la directiva que desarrolla ese decreto legislativo simplemente va a gatillar todas las pretensiones que acabamos de conversar. Otra de las reglas que podría comentarles que va a ser cuestión de debate y que probablemente ustedes tengan que resolver si deciden ejercer el arbitraje es el tema de la suspensión automática. Si bien es cierto que al contratista se le levanta el estado de emergencia o lo autorizan a iniciar la obra por el sector correspondiente, lo cierto es que el COVID-19 nos va a acompañar por lo menos un año y medio más. Y es inminente y bastante probable que pese a que tome la diligencia ordinaria correspondiente para los temas de plan de seguridad y plan sanitario, pues, por ejemplo, un personal clave tenga COVID-19 positivo. Esto es lo que va a originar en la obra, en la parte que corresponda, va a ser la paralización, van a entrar seguramente a aplicar los protocolos de seguridad y desinfección, pero la gran pregunta es, cuando ocurra esto, que no es extraño, sino que es altamente probable, la atención que van a tener ambas partes es la posición de la entidad, mientras no tenga nada pactado, es el plazo corre en contra tuyo. Entonces te voy aplicando de pronto, si no logras tu meta, penalidades. Me pregunto, ¿y la posición del contratista va a ser, si ha sido un COVID positivo y he sido absolutamente diligente, considero yo que no debería, primero que debería suspenderse el plazo, dos, que no debería ser objeto de penalidad alguna, ni por reemplazo personal, ni por demora en la obra. Esos son temas que ustedes podrían tener que analizar. Hay otras cosas más que yo quería compartir y es el tema de reemplazo de personal, y con esto me quedo, porque hay otras ideas más, pero podría tomarnos más tiempo de lo programado, y es el reemplazo de personal nuevamente. Esta solicitud de plazo, de solicitud de ampliación de plazo excepcional, te permite reemplazar o presentar una propuesta para reemplazar el 100% del personal clave. Pero seamos prácticos y sinceros. Hoy, por ejemplo, tenemos que ICA es un foco de altísimo reporte de números de casos COVID positivo. Mañana de pronto no es ICA, mañana es otra, ¿no? otra provincia. La pregunta es, en el momento que ocurran los hechos, el reemplazo, te tengo que destacar, por dar un ejemplo, a Huancavelica. Dirá, bueno, Huancavelica actualmente ya es una zona con bastante incidencia en COVID y la verdad que no acepto, no voy y renuncio, por último, es una opción del trabajador. Nuevamente va a haber la discusión respecto a la decisión de esta persona que no acepta ejecutar el reemplazo y le van a poner una penalidad al contratista por parte de la entidad y el contratista va a argumentar que no tuvo modo alguno de, digamos, repeler la decisión de este personal clave. Y eso va a ser materia de discusión y eso va a ser materia de arbitraje.
porque van a estar discutiendo penalidades. Y las penalidades en el tema de reemplazo de personal, en ocasiones, y no pocas, son altamente onerosas. O sea, altamente onerosas. Sí es un tema de bastante interés entre las partes. Pues bien, esto ya lo vamos a tocar en otro momento si tenemos tiempo, y quiero ya entrar al tema de la estadística para compartirles con ustedes cómo es que empezó todo esto. Bueno, ustedes sabrán que a nivel constitucional, el artículo 62 de la Constitución establece claramente que los conflictos derivados de una relación contractual pueden ir en la vía arbitral o judicial. Y el artículo 63, nuestro marco constitucional, señala claramente que el Estado y las demás personas de derecho público pueden, o sea, es una opción, pueden recurrir para resolver sus conflictos a arbitraje. Y para determinar, el artículo 139 de la Constitución reconoce el arbitraje como un fuero jurisdiccional. Esto es muy importante porque además del judicial, reconoce la jurisdicción militar y arbitral. Es decir, a partir de que se conforme el tribunal arbitral con la decisión del último que acepte, automáticamente están protegidos por el manto de la jurisdicción arbitral a nivel constitucional. Y aquí ya entramos a tallar a los tipos de pretensiones. Este trabajo se realizó en el año 2012, es una investigación que se hizo en la Dirección de Arbitraje Administrativo. En aquella ocasión ejercía la Dirección de Arbitraje y tuvimos la necesidad de elaborar ese trabajo porque hubo una anécdota que me marcó mucho en ese momento mi gestión. Recibí la llamada de la titular de la institución, del organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, y me dijo, mira, Fabiola, ¿cuántos arbitrajes hay en el Perú? Yo la verdad es que no tenía ni 30 días. ¿Cuántos arbitrajes hay en el Perú? Es muy buena pregunta. Y cuando hablé con el equipo, nadie sabía cuántos arbitrajes había en el Perú, ni remotamente había información sobre eso. Y era una situación bastante, digamos, coyunturalmente incómoda, porque se tenía que dar un informe, un reporte al Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, no era nada, no era poca cosa. Y entonces se decidió hacer un estudio que nos acercara a tener una información relevante. Y a propósito de esa anécdota es que les presento este estudio de investigación que luego la Pontificia Universidad Católica del Perú, a cargo de quien entonces estaba el doctor César Guzmán Barrón y el doctor Rigoberto Zúñiga, quienes estaban en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hizo este trabajo no de un año como lo hizo OCE, sino lo hizo en un espectro de 10 años. Y los resultados eran bastante similares. Si necesitan esa investigación, se las comparto. Me gusta mucho la investigación de OCE y la investigación de la Católica porque te dicen cómo llegan a los números. Y eso es muy importante porque siempre hubo una discusión si el Estado gana o pierde. Y hoy les voy a demostrar que el Estado, cuando hablan de gana o pierde, en realidad hay un empate técnico. Y pasamos a lo siguiente. En arbitraje, y esta información no ha cambiado a la fecha, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en el Perú el arbitraje mayoritariamente, con una proporción muy importante, es en arbitraje en contratación pública, el resto será arbitraje comercial, privado u otros arbitrajes. O te especializas en arbitraje en contratación pública para ejercer la función arbitral, o tus opciones son realmente pocas con relación a lo que queda del resto del grupo. Y si es en contratación pública, tienes que ahondar tus conocimientos en obras. O sea, obras es, digamos, tiene el protagonismo estelar en tema de arbitrajes en contratación pública. A continuación, bueno, estas características que las pueden revisar con calma, y aquí quiero presentarles lo siguiente. Lo que nos llamó también la atención en aquel momento era que nosotros siempre teníamos la impresión de que, obviamente, son los contratistas los que empiezan el arbitraje, pero 96% de los casos el contratista inicia el arbitraje. Es decir, la posición de la entidad es simplemente de ejercer defensa. Y ahí está el tema que conversamos hace un momento, ¿no? Cuando al contratista se le resuelve el contrato, pierde flujo de caja, se le ejecutan de pronto las
carta fianza de adelanto. Depende si lo someten o no a una sanción ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Y tienen que asumir también los costos de transacción propios del arbitraje. Y acá vemos que nuevamente la estadística nos señala que lo principal que lo tenemos a la vista es obras, seguido de servicios, bienes y finalmente consultoría de obras. Esta lámina que ustedes tienen a la vista ha cambiado dramáticamente. Esto era digamos, vigente hasta antes de la ley 30225, porque antes las bases estandarizadas por la redacción que tenían de la cláusula de solución de controversias inducían a que los arbitrajes sean ad hoc. Hoy el legislador ha cambiado de criterio y los arbitrajes ahora son por decisión del legislador, principalmente institucionales. Y aquí es importante también tomar nota, porque dado que son institucionales, es muy importante y relevante que ustedes se inscriban en algún centro de arbitraje, porque es a través de esos centros de arbitraje que además va a facilitar su designación. No por el centro, sino por la posibilidad que ustedes estén en la nómina de ese centro. La pregunta, ¿qué es lo que prefieren las partes? ¿Árbitro único o tribunal? Sin duda las partes prefieren tribunal. Y esto también se repitió en la investigación de la Católica. Y fíjense este cuadro. Este cuadro no es único, no hay otra investigación que haya realizado esto. Y realmente creo que aquí ustedes deberían tomar bastante atención y nota. ¿Cuáles son las pretensiones que son, digamos, recurrentes en el arbitraje en contratación pública? Para empezar, indemnización por daños y perjuicios. Entonces, no solamente tienes que profundizar tus conocimientos en obras, sino que además tienes que tomarle especial atención a todo lo que tenga que ver con responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual. Luego sigue liquidación y pago, que tiene que ver mucho con el tema de obras, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, ya conversamos de este caso, mayores gastos generales, penalidades. Aquí en penalidades quisiera hacer la siguiente reflexión. Fíjense ustedes que los casos que podrían tener ustedes en un futuro es con relación a las penalidades que se deriven de la directiva número 005-2020 de OCE. Y la pregunta es ¿por qué? Esta directiva establece que si el contratista se demora en presentar su solicitud de ampliación de plazo excepcional más allá de los 15 días calendarios otorgados, es decir, una vez que se levante el estado de emergencia o autorizado para el reinicio de la obra correspondiente por el sector correspondiente, señala que por cada día que se retrase se le aplicará una penalidad por mora. Y aquí viene la discusión. Se les puede presentar un caso en que el contratista señale, primero, que el decreto legislativo 1486 en ningún aspecto autorizó a la directiva a OCE para que a través de una directiva, es decir, que no tiene ni siquiera una norma con rango, no es de rango de ley ni rango de decreto supremo, simplemente es una directiva, establezca una penalidad. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en el tema de sanciones o penalidades, las interpretaciones son limitativas. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una de las materias que se va a poner a discusión. ¿Por qué esta penalidad tendría que aplicarse si no está prevista en la ley ni en el reglamento? Y además, esta directiva no tenía, a nivel del decreto legislativo 1486, la autorización de establecer nuevas penalidades. Simplemente se le pidió que esta directiva desarrollara el procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo excepcional, desarrollara el impacto y el alcance que significa la ampliación de plazo excepcional, así como los costos y los gastos directos, que desarrollara, obviamente, los adelantos, los nuevos adelantos que se han establecido, que es del 15% de adelanto directo y hasta el 25% si se trata de materiales. Y finalmente, en ningún extremo de este decreto legislativo 1486 van a encontrar una autorización respecto a un tema sancionador o a un tema de aplicación de penalidades contractuales. Y eso también va a ser naturalmente una materia de controversia en caso esto ocurra y llegue a sus manos. Las garantías.
el tema de las garantías y la ejecución de garantías generalmente no van tanto por el tema de las garantías de adelanto, sino van más por el tema de fiel cumplimiento. Si se resuelve el contrato y el contratista no consiente la resolución del contrato y activa el arbitraje, entonces la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la posición del contratista, no se puede ejecutar y argumenta la base legal correspondiente. Y la entidad en los hechos la ejecuta. Eso se da también temas frecuentes, 5.9%. Vemos el tema de nulidad de contrato, recepción de conformidad, valorización de métodos y otros. Pero este cuadro es un cuadro que no lo van a encontrar en ninguna otra investigación que haya desarrollado por pretensiones, cuáles son las pretensiones recurrentes en el arbitraje de contratación pública y digamos, de importancia y relevancia inclusive hasta el día de hoy. Este cuadro es interesante para ustedes porque en aquel momento se discutía mucho y el ministro de Justicia de aquel entonces siempre decía, el Estado pierde. Y ciertamente uno tenía la impresión que podría ser cierto lo que decía el ministro de Justicia y que el Estado perdía. Y uno pensaba, bueno, puede ser que el Estado pierda porque los privados vienen con un equipo de abogados o estudios de abogados, y digamos, pueden tener más tiempo, mientras que los procuradores públicos pues tienen miles de casos, de pronto no hay una permanencia de los procuradores y el equipo de los procuradores o abogados de la Procuraduría permanente, sino que hay una rotación importante en la administración pública. Pero cuando obtuvimos este resultado, y Católica tuvo un resultado muy similar, nos quedamos con una sorpresa que había un empate técnico. Cuando nosotros hacemos una encuesta de percepción, si tenemos empatía o no, por ejemplo, con un mandatario del Estado, si te dicen 55% y tú dices más o menos 5%, hay un empate técnico. Aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente, ambas partes de esta investigación, que fue del número de laudos que se escogió para la investigación, se determinó que ambas partes se habían puesto de acuerdo que el monto controvertido era 322.311.000 y pico, pero que la orden que había dado el árbitro, o el tribunal, mejor dicho, para que se ejecute un pago contra las entidades era de 171 millones, es decir, más o menos 55%. Entonces puede haber un margen de error de más o menos 5% y era lo que nosotros llamamos un empate técnico. O sea, no era lo que nosotros esperábamos encontrar, sino que nos llamó bastante la atención que los resultados fueran muy, muy parejos, ¿no? 55% es prácticamente un empate técnico. Y luego, el monto, recuerden ustedes que las entidades no tienen una posición de demandante, sino una posición absolutamente de defensa, principalmente de defensa. Y respecto a las pretensiones que la entidad podría ejercer a través de la reconvención, había un monto ordenado de más o menos 4 millones, ¿no? Que es lo que ustedes tienen a la vista. Bueno, en este punto, ¿no es cierto? Ya terminando con esta parte de la exposición, este cuadro naturalmente es una foto del año 2012, hoy podría haber cambiado, pero nos interesaba a nosotros también saber cuáles eran las entidades que tenían o ejercían mejor defensa. Y por ejemplo, Sedapal es una entidad que le reclamaban 35 millones como monto controvertido, es decir, tenía una contingencia de 35 millones de soles, pero solo podían ejecutar 10 millones. Entonces ahí nosotros comenzábamos a inferir digamos, las capacidades de defensa de cada entidad, las agrupamos como ustedes lo tienen a la vista, y nos llamaba la atención porque Sedapal inclusive no tiene procuradores. Entonces asumíamos que la estrategia de defensa que estaba ocurriendo en aquel momento estaba siendo bien llevada respecto a las pretensiones que habían por parte de los contratistas. Quiero tocar este tema porque si ustedes eligen ser árbitros y ejercer la función arbitral, la designación frecuente es un tema que tienen que tener en cuenta y va a ser bastante recurrente para ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? El arbitraje en contratación pública, como les dije, es el arbitraje que tiene el mayor número de casos en el Perú. Y una de las razones
por las cuales se pide que un árbitro se retire de un tribunal arbitral es la siguiente. O sea, recuerden ustedes que cuando existe una controversia, cada parte elige su árbitro, ambos árbitros eligen al presidente del tribunal, por lo general, y se conforma el tribunal arbitral. Pero lo cierto es que si bien las partes otorgan poder al tribunal para que resuelva la materia controvertida en los términos establecidos en el contrato y las reglas aplicables al fondo de la controversia, lo cierto es que al momento de elegir un árbitro está sujeto a un periodo de recusación. Si ustedes eligen ser árbitros, naturalmente me van a decir, yo no espero ejercer la función arbitral y ser designado una vez en mi vida. Aspiro a ejercer más de una ocasión, por supuesto. Y por supuesto que sueño con estar en los 10 top de árbitros al punto que yo pueda inclusive arbitrar en el extranjero y ser un árbitro internacional. Ese es el sueño de cada persona que inicia esta carrera, esta función arbitral. Pero aquí hay un mecanismo que es legítimo en la cual las partes pueden decir, yo considero que me genera dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad y por tales razones justifico que ese árbitro tiene que apartarse del tribunal arbitral. Bueno, una de esas razones es el tema de la designación frecuente. Y aquí viene algo que es muy importante comentarles. Ustedes van a recordar el tema de Pareto. En el Perú, por un tema constitucional, el tema de educación, el tema de transporte, el tema de vías de comunicación, en fin, otros, se concentra en la administración pública el arbitraje no en 2.850 entidades, se forma más o menos lo que es Pareto. El bolsón más importante de arbitraje está en manos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes, el Ministerio, digamos, de Salud y otros, que concentran un número importante de arbitrajes. Entonces ellos realmente tienen un bolsón importante de arbitrajes. Y lo que ocurre en el sector público también se repite en el sector privado, porque los estudios de abogados especializados en el tema de arbitraje y que designan o proponen árbitros a sus clientes, tampoco son más de 10 estudios, digamos, renombrados y que tienen esta frecuencia de cartera, ¿no? en sus despachos. Y va a ocurrir de pronto que no solamente te designen una vez, sino te designen 2, 3, 4, 5 y más. Y aquí quisiera que ustedes hagan la siguiente reflexión y tomen esta información para que ustedes puedan tener conocimiento de que la designación frecuente per se, repito, la designación frecuente per se no es causal de recusación. Lo que es causal de recusación es que existe una designación frecuente y que además exista un indicio adicional, repito, un indicio adicional que permita concluir que ese árbitro en particular respecto a ese caso controvertido debe retirarse del tribunal arbitral, debe apartarse del tribunal arbitral para efectos de generar confianza entre las partes. Y he hecho toda esta introducción porque es importante que ustedes sepan que a nivel de SEACE en el año 2007 se celebraron 155.909 contratos. 155.000. Y uno se pregunta, asumamos que en controversia solamente sea el 10% de esos contratos. Entonces, identificamos que son 15.590. O sea, probablemente hubiera hasta 15.590 arbitrajes. Muy bien. En el año 2017, en el Registro Nacional de Árbitros, que es algo también muy relevante para ustedes, si quieren ejercer la función arbitral, necesitan tener en cuenta el Registro Nacional de Árbitros de OCE, solo había 712. Si ustedes dividen 15.590 arbitrajes entre 712 árbitros, se van a dar cuenta que aproximadamente cada árbitro debe tener entre 20 o 25 casos. La pregunta ¿es designación frecuente porque el árbitro decide tener muchos arbitrajes o es porque el mercado realmente manda este comportamiento? Y esto lo comento porque es importante que ustedes revisen eso. Eso era en el 2017, pero ahora
esto se va a agravar muchísimo más. Y la pregunta es ¿por qué? La nueva directiva de OCE, del nuevo Registro Nacional de Árbitros, el Registro Nacional de Árbitros, el vigente, la directiva vigente, si no me equivoco, es la número 006, ha hecho lo siguiente. Esos 712 árbitros que estaban en el Registro Nacional de Árbitros, simplemente a partir del 11, si no me equivoco, de junio, pues se deshabilita su registro, no están más en el registro y solo se van a quedar con la nómina de árbitros de OCE. Y en la nómina de árbitros de OCE deben haber aproximadamente 300 árbitros. Entonces, si en el 2017 cada árbitro tenía aproximadamente 25 casos por un tema matemático puro y duro, pues ahora con este cambio legislativo que ha ocurrido, lo que podría provocar, y va a provocar, según corresponda, es que haya un mayor número de casos por árbitro porque solo están calificados en la nómina de árbitros de OCE 300. Entonces, esto va a hacer que la recurrencia y la frecuencia sea mayor. Y nuevamente, la pregunta es, ¿la frecuencia, la designación frecuente per se es malo? La respuesta sigue siendo la misma, no. Es más, yo quisiera compartir con ustedes, esto lo pueden revisar con calma, que ni siquiera ocurre la designación frecuente como causal de recusación en los arbitrajes internacionales. Las reglas IVA, que es algo que ustedes, muy importante para ustedes, es altamente importante, son estas reglas que se aplican de manera referencial o supletoria en las decisiones arbitrales para establecer si hay recusación fundada o no en los árbitros. Son reglas bastante aceptadas. Estas directrices IVA establecen claramente en la nota 8 del punto 3.1.3 lo siguiente. Los arbitrajes que se traten de arbitrajes especializados, como el marítimo, materias primas, deportivo u otros, donde el colegiado además es un colegiado pequeño y donde este arbitraje naturalmente es especializado, la designación frecuente per se no es materia de recusación ni siquiera en los arbitrajes internacionales. Y si nosotros aplicamos las reglas IVA de manera referencial a Perú, pues doblemente, porque no solamente el arbitraje en contratación es especializado, sino que además tenemos un problema de mercado de que el número de árbitros en el Perú es mínimo respecto, ¿no es cierto?, al número de arbitrajes que podrían decantarse de los contratos de obras públicas registrados en el SEACE. Y esta es una información relevante porque es uno de los argumentos fuerza que utilizan con alguna frecuencia o no, dependiendo del caso, para recusar un árbitro. Entonces esto me parece relevante como para que lo tengan mapeado y claro qué es lo que podría ocurrir y por qué es relevante dominar de qué tratan las reglas IVA. Y otro tema que también, y con esto ya termino, ¿no?, para no agotarlos, pero que es importante que lo sepan, hoy la declaración jurada de intereses señala que también lo debe ejecutar el árbitro. El árbitro no es un funcionario público, esto está claro, pero bueno, está puesta a la disposición normativa y establece que el árbitro también debe presentar una declaración jurada de intereses. La transparencia, por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo en eso y si decides ejercer la función arbitral, la transparencia es uno de los pilares fundamentales para diferenciarnos del resto, de los otros mecanismos de solución de controversias. Pero aquí lo que me preocupa y que es importante, que digamos, solamente les doy una alerta, porque en el curso del diplomado se lo van a desarrollar bastante bien y les van a enseñar cómo dominar esta información y hacerlo correctamente. Es relevante que, solamente por darles un dato, que tengan en cuenta lo siguiente. En la declaración jurada de intereses, te señalan lo siguiente. 1, que al momento de aceptar un arbitraje, automáticamente tú también presentes, junto con tu aceptación, la declaración jurada de intereses. ¿Cuál es el problema práctico? Primero, problemas prácticos que hay para que esto funcione a nivel arbitral. Primero, yo no puedo ingresar mi declaración jurada de intereses a la plataforma señalada por la norma porque necesito que la entidad me habilite un usuario y contraseña. ¿Ok? Primera pregunta.
¿Cómo obtengo ese usuario y contraseña si la entidad no me lo proporciona? Segunda pregunta, ¿voy a tener que comunicarme directamente con la entidad? ¿Cómo me comunico con la entidad para evitar tener este conflicto de intereses o una recusación? Recuerden ustedes que una vez que ustedes aceptan ser árbitros, está prohibido por todos los códigos de ética que ustedes hablen con alguna de las partes de manera independiente. Todas las conversaciones, decisiones y acciones deben hacerlo a nivel de tribunal. Pero en esta situación, ¿cómo hago? O sea, ¿cuál es el mecanismo correcto que me pueda poner a salvo de la inquietud o la preocupación o la duda que podría generar a la contraparte? Recuerden ustedes que en una controversia ambas partes vienen con cierta carga de tensión respecto a su caso. Segundo tema, y con esto me quedo. No voy a ahondar más porque en verdad hay varios temas que comentar al respecto. Esta directiva te dice que tienes que además, entre otras cosas, declarar tanto tus ingresos a título gratuito o honorario en una asociación, empresa o bajo cualquier formato, en fin. Además te piden que tienes que revelar y declarar sobre tus mandatos y poderes que hayas tenido a título personal. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es el siguiente: si tú no eres cuidadoso y celoso, recuerda tú que para que te den un poder no necesitan ni preguntarte. Yo podría estar acá sentada y de pronto, no sé, por dar un ejemplo, mi amigo que considera que necesita que lo represente para firmar un contrato de compra-venta, me activa, me da un poder especial, lo inscribe y después me lo comunica. O sea, no necesita de mi permiso. Automáticamente puede emitir él un poder especial a favor mío. Imagínense ustedes en sus trabajos, dependiendo de los trabajos que hayan tenido, donde hayan podido tener poderes. La pregunta es, ¿están vigentes? ¿Saben si ya se revocaron esos poderes? El punto de que no reveles esa información lo considera la norma como una causal de recusación. Entonces, es muy importante que ustedes hagan este trabajo, este due diligence, para evitar, digamos, posiciones encontradas y momentos, digamos, incómodos para ustedes, ¿no? Entonces, este tema y otros con relación a la declaración jurada de intereses es un tema absolutamente relevante hoy. O sea, no solamente tenemos el tema de las reglas IVA, que es una herramienta que sugiero que la dominen, sino que además tienen que tener muchísimo cuidado con la declaración jurada de intereses para evitar tener una recusación, digamos, puede ocurrir una recusación que ustedes de buena fe presentan la declaración jurada, pero alguien aparece y le dice, ¿sabes qué? Hace 5 años alguien te dio un poder y tú no lo reportaste. Y el solo hecho de no haberlo reportado lo considera la norma como una recusación, como una causal de recusación. Entonces, eso es un tema que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Bueno, y ya terminando con este tema, quería compartirles un poco el tema del diplomado de arbitraje de contratación pública. Bueno, claro está que ya les han explicado el tema de la certificación en arbitraje, y ese es el plan de estudios. Como ustedes ven en pantalla, tiene el módulo institucional de arbitraje. Viene el módulo 2, la designación de los árbitros y las reglas IVA sobre conflicto de intereses. O sea, es absolutamente relevante. Y es en este módulo que también van a tocar el tema de la declaración jurada de intereses. En el módulo 3 son actuaciones arbitrales y reglas IVA sobre prácticas y prueba. Es muy bueno. Además, aquí van a también enseñarles cómo manejar un arbitraje absolutamente virtual, absolutamente online. Y es algo que tiene muchísimas ventajas respecto a otras actividades. La Junta de Resolución de Disputas, ahí están los adjudicadores, las principales controversias arbitrales. Van a hablar mucho de las pretensiones que les he compartido. Muchas de las pretensiones se hace como una especie de taller y se focaliza con algunas pretensiones
para efectos de que ustedes tengan la posición de ambas partes y el docente a cargo les va a decir finalmente cuál es la decisión correcta, basado en su experiencia y naturalmente en el soporte que considere pertinente de los laudos que tengan publicados, ¿no? La técnica de litigación oral arbitral y de argumentación jurídica, esto ha cobrado doble interés porque no es lo mismo una técnica de argumentación jurídica a nivel personal, que tienes un contacto visual, que tienes la forma de expresión corporal. Ahora, dado que a partir del COVID-19 las cosas han cambiado dramáticamente y para el arbitraje no es nada complicado hacerlo vía virtual, lo cierto es que van a resultar técnicas nuevas para que puedas lograr persuadir de tu argumento al tribunal arbitral. Es muy importante las audiencias de información, de hechos u otros especiales que ustedes consideren relevantes para el caso, porque es un espacio donde tienes la capacidad de poder interaccionar con ese tribunal y expresarle muchas cosas que a veces por escrito pues pueden pasar por alto o no son relevantes al momento de presentarlos. Y sí puedes puntualizar la relevancia de tus argumentos en la medida que consideres pertinente al momento de un informe de ilustración de hechos, por ejemplo. Finalmente, el laudo, los recursos contra el laudo y la anulación y ejecución del laudo. Aquí es relevante señalar que los laudos y los recursos contra el laudo y la anulación de laudos se trabaja mucho en base a las casuísticas que están ya publicadas, muchas de ellas a nivel del Poder Judicial, y que no solamente el plan de estudios es un tema de que ustedes ven, voy, domino la norma, sino que además es muy práctico, ¿no? O sea, aquí no les extrañe que el docente a cargo les pida, ¿no es cierto?, que elabore un recurso contra el laudo y que se arme debates en las clases sobre eso, ¿no? O sea, es muy rico en casuística respecto a este punto. Yo solamente quería comentarles de algunas personas, todos los ponentes buenísimos, o sea, solamente podría tener parabienes para estos docentes, pero por ejemplo Paro del Águila ha sido ex secretario del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, tiene muchísimo dominio en estos temas. La doctora Gina Vargas trabaja en la defensa del Estado, ejerce la resolución de conflictos. Forni Namanco domina muchísimo el tema de indemnización por daños y perjuicios, es uno de sus fuertes, entre otros, por supuesto. Procuradores de la plana docente, ¿no?, de ministerios. El ingeniero Miguel Salinas Seminario, prácticamente es un perito en el tema, y bastante sencillas sus clases y dinámicas. José Antonio Sánchez Romero ha sido procurador público de una de las carteras más importantes, que es el Ministerio de Educación, y que tiene una recurrencia importante del manejo de casos. Julio Martín Wong Abad ha sido ex vocal de las salas comerciales. Este profesional es el profesional que decidía si se anulaba o no se anulaba un laudo. En realidad podía tener muchos minutos más sobre ese tema, pero la plana docente que ha elegido la Universidad Continental no solamente es del dominio de su tema, sino también en el tema práctico, ¿no? Y considero que la práctica le da muchísimo contenido a la información que ustedes puedan tener. O sea, eso va a enriquecer enormemente el enfoque de la casuística y el método de aprendizaje del mismo es bastante bueno. Y ya para pasar rápidamente, creo que podríamos ya pasar a la rueda de preguntas para no abusar de su tiempo y cumplir con el tiempo asignado. Naneli, por favor, si me ayudas en esto. Muchísimas gracias. Genial. Damos gracias a Fabiola Paulé Monteagudo por la exposición de tan importante tema. Asimismo, también los invitamos a conocer más de nuestro programa de especialización en arbitraje en contrataciones públicas, donde podrás conocer las mejores prácticas arbitrales para resolver un caso en forma clara, cautelando el debido proceso. Estamos en el URL para mayor información. Ahora damos paso a las rondas de preguntas. La siguiente pregunta lo realiza Javier Roncal, y él nos menciona:
¿por qué considera que renombrados árbitros de los principales centros no están inscritos en el Registro Nacional de Árbitros, OCE? Gracias, Javier, por la pregunta. Mira, te comento. Sí, esa es una pregunta muy importante. En realidad, lo que ha ocurrido es que el Registro Nacional de Árbitros, y hay que diferenciarlo de la nómina de árbitros de OCE. Con relación al Registro Nacional de Árbitros, sí vas a ver que hay árbitros renombrados, pero con relación a la nómina de OCE, que ahora su nuevo, digamos, el título que le ha dado es nómina de OCE, te vas a dar cuenta que mientras ahí no llegan a 300, en el Registro Nacional de Árbitros en el año 2017 iban por 700 y ahora seguramente si revisaríamos ese registro irían más de 1000, ¿no? El tema es porque los arbitrajes en la Cámara de Comercio de Lima, ANCHAN o la Pontificia Universidad Católica del Perú, son arbitrajes muy dinámicos. Sus reglas de juego son absolutamente similares al arbitraje internacional. Es decir, se manejan muchísimo las actuaciones a través del correo electrónico, órdenes procesales, audiencias inclusive se pueden hacer virtuales, y tiene, digamos, en la Cámara de Comercio de Lima, mi experiencia en el tema de arbitrajes, es que más o menos te da una media de 6 meses a 9. O sea, el tiempo que se maneja en la Cámara de Comercio de Lima es muy, muy bueno. Pero esto no ocurre en OCE. Tengo arbitrajes en OCE que van, qué sé yo, con 2 años y más, y no hay cuándo acabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A un árbitro, que el arbitraje justamente se caracteriza por ser rápido, que esa es una de sus piedras angulares, es por la cual nos diferenciamos de otros métodos de solución de controversias, no es nada bueno tener esos manejos en los arbitrajes de OCE. Entonces, es una decisión de no pertenecer a la nómina de OCE por esas razones y seguramente otras más, dependiendo lo que decida cada persona. Pero esa es una de las razones que yo podría compartir contigo, que me consta, por qué no estaban interesados en pertenecer a la nómina de árbitros de OCE, ¿no? ¿Otra pregunta? Gracias, profesora Fabiola. Continuamos ahora con la siguiente pregunta y lo realiza Evelyn. Ella nos pregunta, ¿las partidas que se han visto perjudicadas por el aislamiento social y paralización de obras podrían ser reclamadas por el contratista como daños y prejuicios? A ver, fíjate, si estamos hablando de contratación pública, por favor, quisiera ver la pregunta, las partidas. ¿Podrías repetir la pregunta? Porque... Sí, no hay problema, profesora. Ella nos menciona las partidas que se han visto perjudicadas por el aislamiento social y paralización de obra, ¿podrían ser reclamadas por el contratista como daños y prejuicios? Ya. Primero, el procedimiento que tienes que cumplir es pedir tu ampliación de plazo excepcional, acreditar los 3 impactos que conversamos, tanto el plazo de paralización, el plazo para la removilización personal y equipos, y propiamente el plazo para la anudación de la obra. Haciendo ese análisis, porque lo que te pide la directiva es que hagas ese análisis, y sobre ese análisis establezcas tu nueva ruta crítica. Entonces, sobre eso, recién tú puedes determinar si acepta la posición del contratista o no en la entidad. Una vez agotado este procedimiento, tú señalas que si las partidas pueden reclamarse por daños y perjuicios. Creo que la pregunta, si trato de, digamos, si lo he entendido bien, es que si tú puedes reclamar daños y perjuicios porque te rechacen tu propuesta de ampliación de plazo que incluye el nuevo cronograma de obra. Naturalmente, si te lo rechaza, a nivel de ejercer ese derecho sí puedes ejercerlo, pero tendrás que analizar claramente más que todo los medios probatorios que tengas para reclamar. O sea, no se trata tanto de reclamar por reclamar, porque recuerda mucho que es una de las principales pretensiones
el reclamo de indemnización por daños y perjuicios, pero no es tanto reclamar por reclamar, sino tener el caso suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué considerabas que estas partidas en particular, las que tú señalas, te han perjudicado y de qué manera, ¿no? O sea, no solamente es decirlo, sino tienes que probar el nexo causal. Gracias. Gracias, profesora. Continuamos con la siguiente pregunta y lo realiza Fernando Guaita. Él nos indica si existe alguna investigación sobre el porcentaje de laudos en los que haya perdido el Estado y que hayan sido anulados por el Poder Judicial. Una investigación sobre el porcentaje de laudos en los que haya perdido el Estado y que hayan sido anulados por el Poder Judicial. Creo que sí. Creo que sí, te lo puedo compartir. Hay un árbitro que hizo un doctorado respecto a, y estudió la anulación de laudos que se realizaba en las salas comerciales acá en Lima. Y hizo un estudio muy interesante y me parece que tu inquietud está en ese trabajo de investigación. Si mandas un correo a Analí del interno, no tengo problema de pasarte el link, porque ese estudio para obtener su doctorado lo compartió y creo que es oportuno poder compartir también esa información contigo. Gracias, profesora. La otra pregunta lo realiza Evelyn. Ella nos menciona cómo debe ser la actividad probatoria en la evaluación del otorgamiento de ampliaciones de plazo. Fíjate, en este caso de la solicitud de ampliación de plazo excepcional, nos vamos a concentrar en este procedimiento. Te dice que, por ejemplo, solamente para darte el tema de la etapa de la paralización de la obra, te dice que tienes que, obviamente, cuantificar el plazo y lo que te pide es acreditar los costos y los gastos generales. Pero el tema probatorio es que te dicen que tiene que estar debidamente acreditado. Entonces, cuando te dice debidamente acreditado, inmediatamente tienes que pensar que son gastos efectivamente ejecutados y que tengan comprobantes de pago o cualquier otro documento idóneo que te permitan acreditar que en la paralización tuviste tal costo directo y te implicó también tal gasto general, ¿no? Creo que en esa parte de la directiva es bastante clara. Tienen que ser acreditados de forma documental, ¿no? No te cierra la palabra comprobantes de pago necesariamente o cualquier otro documento que muestre fehacientemente haber incurrido, ¿no es cierto?, en ese gasto. Gracias, profesora. Para terminar, tenemos la última pregunta y nos mencionan ¿por qué gran parte de los árbitros no quieren pronunciarse respecto a las pretensiones de daños y prejuicios? ¿Por qué los árbitros no quieren pronunciarse respecto a las pretensiones de daños y perjuicios? En realidad, las pretensiones, todos los tribunales se pronuncian sobre las pretensiones, o sea, quizás si podrías coordinar para que, digamos, afine su pregunta, porque es una obligación de todos los tribunales emitir pronunciamiento sobre cada una de las pretensiones, o sea, no es algo que tú puedas evitar. Si no te pronuncias, simplemente te viene digamos, te viene un recurso contra el laudo donde te dice que pues, has omitido pronunciarte sobre una pretensión y lo tienes que hacer. O sea, que creo que ahí de repente podríamos coordinar internamente exactamente a qué se refiere, ¿no? Genial. Tenemos ya la última pregunta y nos realiza Jorge Silva y él nos indica cuál es la diferencia entre costos debidamente sustentados y acreditados. Fíjate, a ver, pongamos un tema de costos acreditados y sustentados. Bueno, si estamos con sustentados es muy simple, digamos, lo mejor puede ser un comprobante de pago y creo que ahí sería un comprobante de pago de, qué sé yo, del alquiler o de la guardianía o lo que fuera que necesitaste, porque recuerda que en el estado de emergencia, un 15 de marzo, simplemente fue un colapso para todos, y eso origina proteger la obra, digamos, mantener la guardianía y qué sé yo, el almacén, y ahí de repente con los comprobantes de pago está todo conforme. Pero de repente cuando nosotros estamos hablando de acreditados, recuerda que en ese estado de emergencia tuvo que haber un repliegue inmediato
¿no es cierto?, un repliegue inmediato, por ejemplo, del personal clave, del residente de obra, sin ir lejos. Y ¿sabes qué? No había, pues, había un problema, un colapso con el tema del transporte. Transportarse de Huancavelica a Lima ya no es lo mismo que antes. Entonces, de pronto, sí tomó, digamos, hay unos taxis que hacen servicios especiales de transporte. De pronto contrató esos taxis y de repente simplemente lo pagó como si fuera caja chica. Entonces ahí, por ejemplo, basta con presentar una declaración jurada, señalar que ha sido para el transporte del residente de obra del punto tal al punto tal, de tal día, y se acredita con el repliegue. Ahí, por ejemplo, va una declaración jurada y no habría ningún inconveniente porque, en efecto, el supervisor de obra ha hecho lo mismo. O sea, la acreditación de que regresó y se replegó a su casa, no va a haber ningún inconveniente. Por ejemplo, eso podría ser acreditado con estos otros documentos que conversamos hace un momento. Muchas gracias, profesora Fabiola Paulet, por su exposición de tan importante tema. Aprovechamos en resaltar que para los asistentes al webinar del día de hoy, se les entregará constancias digitales por su participación. Les llegará un correo en un plazo máximo de 30 días. Para nosotros es importante contar con su opinión. Los invitamos a completar la encuesta de satisfacción. En el chat se está compartiendo el enlace. Asimismo, también los invitamos a solicitar más información de nuestro programa de especialización en arbitraje en contrataciones públicas, y también estamos colocando en el chat para mayor información. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. ¿Qué tipo de pretensiones son las más frecuentes en el arbitraje? Agradecemos la participación de la docente Fabiola Paulet Monteagudo y a todos ustedes quienes han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Igual, gracias.